Nunca aceptes un trato con la muerte. Parte 2. Me tomó semanas procesar todo lo que había escuchado. No podía dormir bien y me sentía con miedo todo el tiempo. Desde que quedó establecido el contrato, ella estaba conmigo. Es decir, no al 100% todo el tiempo, pero aparecía de manera siniestra. Si estaba en la oficina, de repente me miraba debajo de algún escritorio, o en alguna oficina vacía, o se aparecía en el fondo del autobús en el que yo viajaba mirándome fijamente. O al entrar a una habitación oscura y encender la luz, yo la miraba en la esquina. En todo ese tiempo nunca me volvió a hablar. Los términos no eran claros. Solo había quedado establecido que no iba a morir de mi enfermedad. Pero eso no significaba que yo ya estuviera curada. Yo creí que todo iba a ser espontáneo, que un día iba a amanecer sin la enfermedad, pero no. Incluso, aún sentía muchos dolores. Cuando por fin me volvió a hablar, me dijo que era hora, que dependería de mí, que necesitaba que reuniera ciertas cosas. De inmediato me imaginé lo peor, pero las cosas no son como nos las hacen creer. En esto, no me pidieron la Biblia de Satán, que hiciera rituales en un panteón, un pentáculo invertido o gatos negros. Eso es solo parte de la ficción que se genera sobre este tipo de cosas. Tuve que conseguir un texto muy específico que me solicitó, el cual por seguridad prefiero no decir el nombre. Solo puedo mencionar que era de origen cátaro. Ellos fueron una antigua secta religiosa medieval que floreció en el sur de Francia. Acusados de herejía, fueron aplastados por la Iglesia Católica. Creo que ahora podía entender un poco de por qué no se consideraba ni buena ni mala. En la doctrina de los cátaros no hay una concepción directa de demonios en el sentido tradicional que se encuentra en otras religiones. Sin embargo, la visión dualista de los cátaros divide el mundo entre el dios del bien y el dios maligno. Para lograr obtenerlo, contacté a una persona de mi pasado. Era una amiga en común de mi ex esposo que vivía en Europa. Ella venía de una familia muy bien acomodada, y aunque en todo este tiempo nunca me marcó o me mandó un mensaje, accedió a ayudarme muy fácilmente y sin hacer ninguna pregunta. Y es que, así es como funciona esto. Al comienzo yo no lo entendía bien. Tenía la errada impresión de que al pactar se me concederían las cosas de manera mágica, pero no es así. Puedo decirles que esta clase de acuerdos se basan en la reciprocidad forzada y en las acciones para generar reacciones. Es decir, si quieres algo, tienes que hacer algo, y las cosas van a resultar de manera fácil. Es como si tuvieras cierta influencia sobre las personas, o como si ellas no pudieran negarse a ayudarte. Me tomó más o menos 14 días encontrar todo lo que ella me pidió, en los cuales me recitó cada uno de esos días todo el tiempo una clase de oración que yo no podía entender. Solo repetía la misma frase una y otra vez sin parar. Me dijo que era parte del proceso, y que ahora sería mi turno. Tuvimos que ir a un lugar que parecía un templo en ruinas, a varias horas de distancia de donde yo vivía, y realizar la ceremonia ahí. Durante todo el proceso nos referimos a El Demurgio. En ese momento ya no sentía miedo. Si bien parecía una locura lo que estaba haciendo, esto no me representaba ningún mal o daño para nadie aún. Terminamos casi al amanecer y me dijo que yo debía volver cada noche durante 3 días para repetir el proceso, pero yo sola. Me pareció mucho y me daba miedo, pero yo ya no tenía nada que perder. Y por si tienen la duda, el Demiurgo es una entidad que puede ser considerada malvada. Se dice que creó el mundo material como una prisión para las almas, es decir, en donde nosotros vivimos. Es opuesto a Dios, al Dios en el sentido tradicional de las religiones. Para mí no tiene mucho sentido, así que solo obedecí sin tratar de darle un significado más allá. Las siguientes 2 noches me daba miedo estar ahí sola, y que alguna persona me descubriera y yo no pudiera explicar lo que estaba haciendo. En el último día, cuando me dirigí a este lugar, pude notar la presencia de más personas. Estaban rodeando el templo, y al parecer todas estaban haciendo su propio ritual. Pude observar que un tipo iba jalando a un animal. Era un gran macho cabrío, y le iba hablando con una devoción que perturbaba a cualquiera. Cuando llegué, ese sujeto se quedó en la entrada y yo proseguí hasta el punto exacto. Siempre me acompañaba de una lámpara y unas velas para iluminarme. Me daba miedo estar en completa oscuridad. Cuando estaba por terminar, de pronto una ráfaga de aire apagó todas las velas y se escuchó que explotó el foco de la lámpara que yo tenía. Lo único que me daba un pequeño destello de luz era el cirio que yo traía en las manos. De pronto, en mi oreja escuché una voz de alguien o algo que me decía: Tú vas a sanar. Yo te doy esa gracia, pero ahora me perteneces. Yo soy la verdad y me debes devoción. En eso pude sentir algo en mi hombro. Era la pata de ese animal. Lo que me estaba hablando era la cabra que vi al entrar. El cirio se terminó por apagar y ese animal comenzó a tocar todo mi cuerpo. Por más que traté, no podía moverme. Estaba de rodillas paralizada y pude sentir cómo comenzó a abusarme.
De pronto las pezuñas ya eran manos. Me separó las piernas y finalmente perpetró el acto. Cuando estuvo satisfecho, las velas se encendieron de nuevo y no había nadie sobre mí. Todo lo que sentí no fue mi imaginación. Como pude me incorporé y salí del lugar a toda prisa. Ya no había nadie a los alrededores, solo yo. Me fui y cuando llegué a la casa le reclamé esa cosa que estaba ahí como siempre. Ese fue un gran error, porque me sujetó del cuello con una gran facilidad y me arrojó al piso. No es como si yo tuviera mucha fuerza, pero a su lado yo era como una muñeca de trapo. De pronto, las cosas comenzaron a volar en la habitación, las ventanas y los espejos se estrellaron y de golpe todo paró. Y solo pude escuchar una risa macabra. Yo pegué un grito aterrador. Inmediatamente entraron mis padres. Me dijeron que me tranquilizara. Ellos pensaron que fui yo quien, en un ataque de histeria, había hecho todo este desorden. Les dije lo que ocurrió, les dije lo que hice, lo que vi, lo que me hicieron, pero no me creyeron. Les dije que la mujer que estaba en la ventana, ella me había prometido ayuda. Ellos solo se miraron entre sí y me llevaron al médico, que no tenía rastro alguno de haber sufrido algún abuso. El especialista les dijo que las alucinaciones eran posiblemente un efecto secundario de mi medicación. Yo tomaba medicinas muy fuertes para mitigar los dolores. También me dieron nuevas fechas para análisis y nos fuimos. Al llegar, de nuevo, y después de perder todo el día, solo pensaba en descansar, pero no era producto de los medicamentos. Ahí estaba ella de nuevo en la esquina de la habitación mirándome con sus ojos negros. Se me acercó, me tomó del pelo y me puso de rodillas. Lo único que se me ocurrió fue pedir perdón. Eso hice. Le dije que lo sentía, que no me hiciera daño, que me perdonara. Acercó su boca a mi oído y me dijo: Está hecho. Vas a sanar. En unas semanas irás a tus exámenes y te van a dar la noticia. Sin decir más, me soltó, se dio la media vuelta y se fue de ahí. No es que su presencia me agradara, pero se sentía hasta cierto grado raro ya no verla cerca. Pasaron los días y las semanas. Yo fui a mis exámenes de laboratorio. No fue exacto como me dijo que pasaría, pero pasó. Y había una mejora, una de esas inexplicables. De pronto, ya era viable comenzar con el tratamiento de las quimios. También me dijeron que tendría que someterme a una operación, pero que mis expectativas eran del 70%. Nadie sabía explicar qué es lo que había ocurrido. Es uno de esos llamados milagros médicos, es lo que me dijeron. Aunque yo sabía y creía que firmemente era el resultado de mi trato con la muerte. Seguí el régimen médico, me sometí a la cirugía y pude salir de esa terrible enfermedad. Pasó más de un año de eso. En todo ese tiempo yo no volví a ver nada extraño, nada siniestro o paranormal. La vida seguía su curso relativamente normal. Por un momento, me olvidé y dejé que todo simplemente fluyera. Pero el día menos esperado, de regreso a mi casa después del trabajo, la vi nuevamente. Era esa cosa al fondo del autobús. Me quedé paralizada. Reaccioné porque me empujaron para seguir abordando. Tomé un asiento libre y se acercó a mí. Puso su boca en mi oído y me susurró: Es momento de que lo traigas. Tienes que dar miedo. Una vida por una vida. Una vida por una vida. Ese fue nuestro acuerdo. Yo no sabía cómo le haría, pero tenía que cumplir mi parte. En mi interior, un miedo inmenso me invadió. Me dijo que era hora de pagar, pero no me indicó cuándo o dónde. Podría ser en cualquier momento, así que tendría que estar preparada. No iba a permitir que se cobrara con alguno de mis padres, quería mantenerlos fuera de esto. Entonces supe que era mi exmarido el que tendría que pagar por todos mis males. Durante todo ese tiempo yo lo estuve guardando un resentimiento muy grande, y mientras él gozaba yo padecía cosas horribles. Mi primer paso fue contactarlo a través de las redes sociales. No me agregó a ninguna, pero vio mis solicitudes porque me mandó mensajes en privado. Creo que para él era factible más aparentar y no agregarme. De lo contrario, todos sus dichos podrían quedar expuestos. Me escribió con mucha fraternidad preguntándome por mí, mi estado de salud y mi carrera. Yo no podía creerlo porque desde que él me dejó, no lo volví a ver y todo fue a través de los abogados. Yo quedé desamparada. Me pidió vernos para poder hablar a fondo. Yo sentí repulsión y lejos de aceptar sus disculpas mi odio se acrecentó, pero debía disimular. Era de suma importancia que yo lograra atraerlo, que lo tuviera en una posición en la cual él acudiera a mi llamado sin importar el día o la hora. Pensé en seducirlo. Después de todo, los hombres no piensan con la cabeza correcta. Si yo lograba eso, el día que ese ser me lo pidiera, yo podría cumplir con mi parte y olvidarme del asunto para siempre, o eso creí. La primera vez quedamos en un café. Era un lugar discreto, supongo, que se aseguró de eso para que no lo descubrieran. Después de todo, él ya se había casado de nuevo.
Al llegar, el silencio fue demasiado incómodo. Contuve con todas las fuerzas de mi ser el desprecio que yo le tenía. Cuando por fin se animó a hablar, me contó cosas que me desconcertaron. Me informó de lo que realmente pasó cuando nos separamos. Como ya les dije, su familia era muy acomodada. Cuando tuve el aborto quisieron mantenerlo con un perfil bajo, porque en efecto él tenía una aventura y al parecer la otra también estaba embarazada. Para evitar un escándalo que pudiera manchar su reputación, vieron en mi situación una oportunidad para librar este episodio. Lo hicieron dejarme y quedarse con la otra de inmediato, de esa manera se guardarían las apariencias. También me dijo que hasta donde él sabía, los abogados de la familia llegarían a un buen acuerdo económico para que yo no dijera nada. Pero recientemente él supo que me dejaron sin nada, eso porque en un acto de arrepentimiento su padre le confesó cómo manejaron todo. De nuevo él se disculpó conmigo y me dijo que esta reunión era para darme lo que me correspondía por derecho en ese momento. Me ofreció una gran suma de dinero que hubiera arreglado mi vida por un buen tiempo, pero yo tenía que seguir con mi plan. Así que me negué. Le dije que le creía y que yo siempre supe que él era incapaz de algo así, que aún lo amaba y que tenía muchos sentimientos encontrados. No fue complicado convencerlo de irnos a la cama. Después de esa vez comenzamos a frecuentarnos solo para eso, para cometer el acto. Era todo lo que cualquier basura como él hubiera podido pedir. Era en secreto, a su disposición y por supuesto, gratis. Yo no tenía el papel de esposa, ahora era el del amante. Una noche, al salir del trabajo y al ir llegando de nuevo a mi casa la vi. Era esa mujer. Estaba observando desde la ventana de mi cuarto. Al verla me estremecí. Su apariencia de nuevo había cambiado. Ahora se veía más vieja y los cuernos le sobresalían. Es hora de que me des lo que me corresponde. Lo acordado, en 3 días. A las 3 de la mañana te vas a presentar en aquella colina y me darás una vida por una vida. Yo de inmediato supe a qué lugar se refería. Era aquel donde ese ser abusó de mí. El horario me representaba un inconveniente, pero armé un plan para citar a mi ex esposo por la tarde, lo drogaría y usaría su auto para poder llevarlo. El problema sería cargarlo, subirlo hasta la colina. Yo lo cité en un motel un poco retirado, en un punto que era estratégico para reducir el tiempo de traslado. Para dormirlo usaría algunos medicamentos, todo estaba pensado, o eso creí. Llegó el día, lo cité a las 7, y aunque llegó bastante tarde, serían cerca de las 10 de la noche cuando por fin eché a andar mi plan. En una bebida le puse los medicamentos y alrededor de las 11:30 él ya se encontraba inconsciente. Subirlo me resultó imposible, no pude por más que lo intenté. Con todo el temor del mundo yo pedí auxilio en la recepción. Les dije que se desmayó, que me ayudaran a subirlo. El personal del motel insistió en que llamarían a una ambulancia directamente, pero por todos los medios los persuadí. Al final aceptaron y me ayudaron a recostarlo en el asiento trasero del auto. Mi tiempo estaba contado, serían cerca de las 2 de la mañana cuando llegamos. El efecto comenzaba a pasarse y él despertó. Estaba muy mal, muy somnoliento, y a empujones logré que subiera a la colina. Cuando iba llegando de la nada, un sujeto le pegó en la cabeza y lo arrastró hasta adentro. Me dijo que nadie podía saber de este lugar. Su aspecto parecía extraño, era alto, delgado, de tez negra. Al llegar aún tenía 10 minutos de sobra. Todo estaba muy oscuro, y solo prendí un cirio que alumbró casi todo con una luz muy tenue, pero suficiente para poder ver. Ahí estaba ella, con ese semblante de furia. Se acercó a mí y me miró, lo miró en el suelo y me dijo: Bien, hazlo, mátalo para mí. Necesito que lo hagas tal y cual yo te indique. Yo me desconcerté. Le dije que eso no era parte del acuerdo, que yo no iba a hacerlo, no podía. Es tu elección, una vida por una vida. Ese es el trato, y si no me das a alguien, yo escogeré por ti. La elección es tuya. Me dio una clase de daga que puso en mis manos y me quedé pasmada, pensando. Dudé tanto y me pareció que solo fue un segundo y de pronto me dijo: Suficiente. El plazo terminó. Ahora, yo decidiré. Yo la miré con terror y le dije: No, aún no son las 3. Aún no ha terminado. Movió el dedo diciendo que no. Tomó mi muñeca y apuntó al reloj. Ya eran las 3:01 de la mañana. Tal vez pensaste que podrías hacer esto como tú quisieras. Aprenderás que esto no es un juego. El único ganador seré siempre yo. Lo quiero a él, me pertenece y me lo voy a llevar cuando salga. Me presionó el vientre y desapareció frente a mis ojos. Yo no podía creerlo, porque se supone que yo jamás iba a poder tener hijos. Eso dijeron los médicos después del tratamiento contra el cáncer que yo recibí. Desesperadamente le grité que no, que lo haría, que lo mataría, que me diera la oportunidad, pero nada se presentó. Yo me fui del lugar.
Me hice un examen y resultó positivo. Yo estaba embarazada y solo podía ser de una persona, de mi ex esposo. Él era el único con el que yo había estado. Pensé en recurrir a la iglesia de nuevo para pedir por él, para que me ayudaran a salvarlo, pero no lo pude hacer. A la semana la policía vino por mí. El tipo del motel me denunció apenas me fui del lugar. Tardaron en dar conmigo por lo remoto del sitio donde dejé el auto. Al que fuera mi esposo lo encontraron muerto, apuñalado a unos cuantos metros del auto. Yo lo dejé vivo, creí que cuando despertara él se iba a ir, pero alguien lo asesinó. Supongo que fue aquel hombre alto y delgado que me dijo que nadie debía conocer el lugar. No tuve la oportunidad de defenderme, mis mensajes y los testigos del lugar fueron contundentes. Ahora me encuentro enfrentando una pena de por vida en prisión. Tengo un embarazo muy avanzado y ya he comenzado a ver a la mujer rondar. A veces la observo en alguna celda oscura o entre la población del penal, mirándome, acechando. Mis pobres padres me visitan cada semana y dicen que ellos creerán a mi hijo afuera. Por mi parte yo temo el día de su nacimiento porque sé que esa cosa vendrá por él. Después de todo ella me lo advirtió. Es una vida por una vida. Gracias, muchas gracias si llegaste hasta el final de este relato. Dime qué te pareció. Si tienes alguno te dejo mi contacto en la descripción. Cuéntamelo, sería un placer hacerte parte de nuestro contenido. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir, eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión, me despido. Nos vemos, adiós.